de editar este libro de nuestro querido amigo Enrique. Son relatos, crónicas que fueron escritas en los últimos 20, 30, tal vez 40 años. Y bueno, el libro mientras lo leía, veía... Bueno, uno cuando lee siempre suceden las conexiones, los links, ¿no? De eso se trata un poco la lectura. Ver posibilidades y, bueno, las reminiscencias que uno tiene del lector inmediatamente van surgiendo cuando uno lee autores que... autores que con los que uno tiene cierta afinidad o hay algo. No quiero hablar solamente del gusto, pero bueno, algún detalle que en cada persona es muy particular. Cada lector es un mundo, entonces no se puede afirmar mucho al respecto. Lo que a mí me sucede es que encontré muchas conexiones con cierta literatura latinoamericana, alternativa, cierta relación con la crónica, o bueno, también puede interpretarse como crónicas estos escritos, que tampoco no es tan conocida, pero bueno, comparte muchos lugares, muchas obsesiones, como el tema de la geografía, el lugar, el espacio, siempre permanente. Es como una constante a lo largo de muchos de estas crónicas, relatos breves. Me gusta que está ahí en el límite del relato y de la crónica, porque bueno, entonces uno como lector tiene más libertad, ¿no? Se puede manejar, puede inspirarse o también activar la imaginación, y ahí uno va decidiendo, esto es una crónica, esto puede ser un relato, esto me gusta. También un estilo donde es un género más abierto, que es muy interesante. Entonces, en mi experiencia mientras leía me hacía recordar a Reynoso, que es un escritor peruano. Hoy le comentaba a Vizcarra, que es un escritor de Bolivia, y también tienen muchas similitudes, más allá de que Vizcarra, Reynoso, S. Larrayán, son autores de la urbe, urbanos básicamente. Pero bueno, las obsesiones son muy parecidas, el espacio, la oralidad, la singularidad de los personajes, el habla por momentos de la primera persona, siempre la tercera persona invadiendo también, ¿no? Como si fuese un coral de voces. Y bueno, eso es lo que más me destaco, lo que me permite entrar y salir del libro, entrar y salir de cada relato, entrar y salir de cada personaje. Y bueno, eso en líneas generales es lo que más me interesa, más allá de que tiene un estilo también bueno, el libro en general, el estilo es muy parejo, están muy bien escritos, como le contaba, los finales siempre son acertados, a veces hay finales abiertos, a veces no, que es lo que llama la atención así en la primera leída. Y bueno, veo eso, creo que como para comenzar y no aburrir. Muy bien, no, está bien. Es lindo como, bueno, de pronto uno hace las conexiones, porque entonces enriquece tanto lo que hay, lo que está leyendo, como lo que leyó, y los cruces, de eso me parece que es muy importante, y este libro ayuda mucho, trae muchos recuerdos, hay muchas voces parecidas, entonces ahí es donde aparece lo que yo decía al principio, la cuestión latinoamericana con otros escritores. Incluso si uno es atrevido y se atreve, también puede haber una conexión muy importante con Roberto Arlt, ¿no? Que bueno, salvo
las diferencias, como yo decía, urbanas, hay muchas similitudes, muchas, ¿no? Entonces, o con cierto Osvaldo Soriano, ¿no? Creo que uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Osvaldo Soriano? No, pero tiene mucho que ver, ¿eh? Hay muchas relaciones. Y bueno, eso. Habla un poco vos y después yo sigo, porque si no yo me... Tremendo. Vamos a charlar. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a todos los que están aquí, a todos los que estamos aquí, a Guille, a Robert. Es un honor para nosotros estar acá. Es un grato placer acompañarlos y que podamos charlar y que nos acompañen, así que antes que nada eso. Y lo que dice el Cucu es producto de un poco o parte de lo que es este libro, porque son tantas las variantes de herramientas, de recursos, incluso de extensiones, siendo la grandísima mayoría textos cortos. También hay textos que se resuelven muy figurativamente, muy metafóricamente, en 1 página y media, en 2 páginas y media. Y eso también como que ha sido muy grato trabajar estos textos, porque junto a Enrique llevamos adelante la editorial. Este es un proyecto editorial que llevamos adelante juntos y que yo, un poco atrevido y sin tanta aprobación de su parte, me puse a juntar estos cuentos de más de 100 que él tiene y la verdad que ha sido un placer. Hemos renegado en aquellos cuentos en los que Enrique había escrito cuentos a lo largo de 20 años en 4 o 5 papeles distintos. Entonces había que encontrar una suerte de rompecabezas para ver si el cuento estaba completo. Y bueno, también está acá el amigo, el autor de este libro, a quien también agradezco, por supuesto, y que se llama Enrique Traverso. Bueno, gracias, amigo Pachi, gracias, Cuco. Y bueno, sí, acá hay una pila de algunos cuentos, otras son crónicas, y muchos escritos a propósito de una revista dominical del diario local que se llama Lancasti. Algunos escritos hace 30 años, y otros un poco más nuevos, ¿no? Ahora estoy metido ahí con la no ficción, metido ahí un poco en esos vericuetos, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir? Puede haber un poco estos parecidos que algunos dicen que por ahí un norteño se parece más a un boliviano, un peruano que a un argentino de La Pampa o de otro lugar, ¿no? Tiene más cosas en común por ahí, o rasgos en común. Por ahí hay algo de eso, de los pueblos. Vos de refiero, me decía de pasada, así características andinas, ¿no? Del estar que tiene la gente en el norte, del estar distinto, el estar siendo, el Dasein de Heidegger, eso. Un poco de ese tempo, capaz que haya un poquito de eso ahí adentro. Y capaz que haya un poco, dice un lingüista que se llama Federico País, del ahorro expresivo, del hablar con sentido de holofrase, del ahorro expresivo al que apela el hablante. Todas esas curiosidades del lenguaje están ahí metidas, es decir, metidas. Hay algún destello de eso capaz, o si uno ha podido captar alguna microporción de ese sentido, ahí está. Y después también hay historias, ¿no? Que yo hoy le contaba una anécdota, ahí cuando hablamos nos recibió Juan Saturay un ratito, nos recibió ahí. Yo le decía que una vez tuve la osadía tenía 26 años y mandarle mis cuentos, se llaman Historias de los Comadrejas y otros cuentos son visiones, así se llamaba el libro de cuentos. Se lo mandé, conseguí la dirección de Abelardo Castillo, se lo mandé a San Pedro, un correo postal, y de allá me mandó una carta elogiosa, y que hoy hablamos ahí un poco digo, esto nunca lo puse en ningún prólogo de ningún libro, ni a consideración más que de mis amigos, ¿no? Esta anécdota. Y me decía que él celebraba que había historias ahí, que uno era un contador de historias. Me dice, no, un devaneo de lo que piensa un personaje, otro personaje,
o más burbuja, sino que alguien que cuenta lo que sucede, que está contando una historia, ¿no? Entonces, hoy Juan nos decía que sí, que eso es lo que en algún momento tuvo mala prensa, eso, en la escritura hace unos años atrás, pero que de eso va, de eso. Un poco, ahí está, me confieso que estoy en el intento de eso, ¿no? Y un poco tomando en este momento en la no ficción y un poco la geografía de los pueblos del norte, eso. Y los grandes temas de la literatura que nos crucen, de la literatura que espero de algún costado me crucen, eso es lo que intento, que resuenen un poco, ¿no? Están las obsesiones, por supuesto está la muerte, está la infancia, los colores de la infancia, están los pueblos andinos. Esto es una mezcla de un poco. Me cuesta hablar de un poco de mi obra en este momento. Bueno. Lo que pasa es que le cuesta hablar tanto de su obra como no es que le costó, sino que dejó de lado él siempre la parte editorial de la cosa. Quique escribe automáticamente de todo el tiempo. Hoy escribió una historia mientras tomaba un café con Cucurto, no dijo nada y cortó a la mitad una servilleta y anotó algo con la lapicera y ya tiene ahí otro cuento esperando, no sé si va a ser un cuento o qué, pero como que él siempre está haciendo eso, pero la parte como de publicación la dejaba de costado y bueno, era como ¿La abordaste vos, amigo? Básicamente pertinente. Varias oportunidades, Quique me enseñó varias cosas y la principal de ellas es que hay que habilitar, en el arte hay que habilitar. Quique me habilitó un montón de veces, me tiró un montón de centros, me ayudó, me enseñó, hizo cosas por mí. Y, digamos, más allá del cariño que yo puedo estar expresando en este momento, amerita que su obra esté como está en este momento y que se conozca aquí y también en Catamarca y en todo el NOA, porque es un escritor que escribe bien. Luego ya veré cuánto puedo publicar de él, en tanto y en cuanto él quiera seguir escribiendo. Pero yo soy un agradecido también. El trabajo que hice, vuelvo a repetir, fue placentero. Lo más duro fue dejar afuera varios textos porque el señor quería que sean 77 y no un poco más, un poco menos, porque el número es interesante. Numerólogo como pocos. Porque él además también menciona lo de las historias y la naturaleza y la infancia y las obsesiones, pero lo que él tampoco se va a animar a decir es que él también construye voces, lo que decía el Cucu. Hay narradores en tercera, hay anécdotas que se cuentan, hay cititas cortitas, hay una sola palabrita para redondear todo lo que se venía dejando en el aire de un texto que tiene 4 páginas y que todavía no entendés qué pasa hasta los últimos 2 o 3 párrafos. Entonces, a su vez, más allá de la economía o de las palabras o frases holográficas, lo que transcurre durante la escritura de Quique en cada uno de sus textos e incluso en su charla, en su explicación de cosas, en su anecdotario, e incluso para escucharte, la manera en la que te preguntan cuando te está escuchando es la perspectiva de un poeta. Ahí está la gran clave para mí, más allá, como para agarrar un hilo fino y certero de decir, bueno, ahí adentro, por sobre todas las cosas, hay narrativa escrita por un poeta. No sé qué opinas vos, Cucú. Sí, bueno, sí. En realidad, la poesía está en todas partes, ¿no? No es algo exclusivo casi hay muchas novelas, muchos relatos que están llenos de poesía, muchas frases que podés escuchar en la calle y hay poesía, así que claro. Yo diría más que nada algo relacionado con el lenguaje, con el manejo, la sintaxis propia, la respiración propia que tiene Enrique y que no es tan habitual de escuchar y de leer y entonces y aparte la inspiración, también está muy inspirado. También trabaja con un procedimiento que es muy, muy potente y sí, creo que la poesía en líneas generales es todo eso. Sí, no obvio. Es como una abstracción o algo invisible que está en el aire, no, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y más que decirle poesía, le diría todos esos elementos típicos del lenguaje
toda la literatura. Y eso está bueno. Muy bueno. Que él es, como vos dijiste, es un muy buen escritor y se nota, cuando uno lo lee lo disfruta. Eso es la poesía, pienso, ¿no? Sí. No sé, ya está. Bueno. ¿Querés que lea un texto? Leo. ¿Sí? Bueno, dale. Sí, Leo claro. un texto y ya está. Y vamos a tomar vino. Y vamos a tomar ese vino de los Valles Calchaquíes. Tan solo poder imitar el lenguaje de ese vino. Eso sería. Bueno, a ver. Bueno. ¿Leo un cuento corto? ¿Un cuento? Similitudes. Sí. ¿O querés que te lea el que te gusta a vos? Bueno. Lipo. Bueno. Bueno, lea alguna de acá. Este le gusta a él. Se llama Lita y Po. Oh, luna del hipo, dale de mamar a mi colmillo, escribió el joven poeta. Desde tiempos inmemoriales los poetas le cantan a la luna. Lita y Po, poeta que vivió entre el 701 y 762 de nuestra era, bebía el peor vino de arroz de la China imperial y le escribía versos a la luna, que luego se los decía a los cirujas de la época primero y luego a los hombres cultos que rodeaban al emperador y al propio emperador. La luna ordenadora de las mareas fue el desvelo de los pitagóricos y los sabios llamados presocráticos, que estudiaban el movimiento de los astros, las conductas de los animales, con sus colegas de la India que lograron precisar con qué luna era conveniente sembrar a orillas del Ganges, en sus costas, luego de las crecidas donde se alojaba ese compost tan bueno. En el mar Egeo, en sus islas maravillosas, se sembraron las primeras vides a la luz de la luna nueva, en los comienzos del otoño. En el colectivo que viene de Pirquitas a esta ciudad de pocas luces de neón, la conversación en el tercer coche del día que arranca 10 minutos antes de las 7 era la luna. Ninguno de los pasajeros, una veintena, siendo exagerado, podía obviar al astro que había estado rojo y con un tono escarlata a medida que se venía la mañana. El eclipse es la forma que tienen de explicar esto, de clasificar. Por ponerle nombre, comenzó diciendo un bajito de gorra acomodada. Tragó saliva y largó el rollo. Esta es una señal más de que Jesucristo está por venir. Se llama la profecía de la luna roja. Después veremos cómo se apaga el sol y ahí se viene el fin, mi amigo. El que escuchaba, imperceptible, no abría la boca, primero porque había estado tomando unos tragos en una casa de vereda alta en Pomancillo, y segundo porque el hombrecito lo aturdía más que el dolor de cabeza que se había levantado con él. El estudiante no aguantó más e intervino para echar un poco de luz en tanta oscura profecía. Es un eclipse, amigo, fue el primero que se verá, lo llaman las lunas sangrientas. Esto se va a repetir cada 6 meses, hasta dentro de 1 año y medio, y dicen que este siglo XXI se va a ver unas 7 veces. El chofer estiró un comentario hacia una viuda de modesta pero hermosa figura que venía pendiente de la conversación. Están pasando cosas raras que antes no pasaban. Yo qué sé, tengo que levantarme a trabajar todos los días a las 4, la luna no me da de comer. Sí, pero no te pongas cerrado, pollo. Atacó un policía que venía de cumplir una jornada en la villa veraniega. En la tele hablaron todo el día de la luna roja y dicen que muchos se han ido a declararse el amor a orillas del mar en Estados Unidos. Algunos se habrá suicidado pensando en que ya viene el fin del mundo. En mi casa, por insistencia de la más chica, todos se han levantado a las 4 para ver la luna. Chiro fue primero testigo de Jehová y después del Partido Comunista. Ahora es una mezcla de las dos causas y agregó lo suyo. Otro invento de los yanquis, esto de la luna para tenernos distraídos y que nos olvidemos de las invasiones a los territorios palestinos, donde están muriendo como hormigas envenenadas cientos de paisanos. El colectivo enfiló por la vista larga a las 7:20. Cuando el sol apenas aparece, pone lila lambato. La luna parecía una cintura negra apenas visible. La máquina paró su marcha. La eternidad se cernía sobre nosotros, pensé, pero me reprimí de comentarlo. Bueno,
Un plomazo. Bueno, no quiero ser plomazo, así que con eso me parece que hemos dado por concluido, ¿o no? Sí, 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 muy hermoso. Así que, no sé, bueno. Y gracias al amigo que se tomó semejante trabajo de editar, hacer todo este proceso. Gracias a los que vinieron de verdad. Ahora podemos charlar, hablamos del libro y un agradecimiento al intendente de la capital también a Gustavo Sadi. Que nos ayudó con sus recursos. Y a Juan Sasturain, director de este lugar. Sí, tremendo. Acá el amigo, a Cucu, que hayan venido. Está bárbaro. Es un gran gusto, la verdad. Esto es el legado de un montón de personas, pero que sucede ahora es el legado de ustedes y vale la pena y vamos a seguir viniendo cada vez que podamos. Y es re importante difundirlo al libro, ¿no? Sí. Que circule, que se comente para que más gente se entere y lo pueda leer. Muchas gracias. No,